Así que qué mejor que acercar esa idea, esa presentación por parte de Marcelino Méndez Trelles Ramos, que es el que nos va a dar esos datos importantes. Marcelino Méndez. Bueno, buenas noches, amigos, amigas, alcaldesa, Paco Montoro, Miguel Ranea y Paco Montoro. Lo primero, daros las gracias por haber puesto en mis manos la presentación de este libro. Eso dice mucho de la valentía y de lo osado que sois. Quiero valorar esto como un gesto de amistad, porque sé la ilusión que tenéis en este libro y como amistad lo valoro y, por tanto, la valoración es una gran valoración. Lo normal cuando se va a presentar un libro es hacer una serie de referencias a los autores, pero yo me voy a ahorrar eso. Me lo voy a ahorrar porque ya casi todos los que han hablado han hecho ya una semblanza de ambos, y también me lo voy a ahorrar porque son lo suficientemente conocidos y reconocidos en Vélez como para que no merezca la pena que yo pierda un minuto en hablarles de ellos. Así que voy a ir directamente a presentarles el libro, que es lo que me han encomendado, que le presente el libro La batalla naval de Vélez Málaga, 24 de agosto de 1704, testimonio. Esta batalla está enmarcada dentro de la denominada Guerra de Sucesión Española, que tuvo lugar desde 1701 hasta 1713, que terminó con la paz de Utrecht o el Tratado de Utrecht. En el año 1700, a finales de año ya, en el mes de noviembre, los primeros días, muere Carlos II, el rey de España, Carlos II el hechizado. Un rey enfermo, un rey con problemas mentales y un rey que, a pesar de que se casó 2 veces, por ser impotente, pues no dejó herencia alguna, no dejó ningún tipo de heredero. Entonces, la corona de España pues estaba prácticamente sin heredero. Esto, que era conocido por todas las potencias europeas, despertó el espíritu, por llamarlo de alguna manera, de todas estas potencias, aún antes de haberse producido el fallecimiento del rey. Unos porque pensaban que podían ser los herederos a la corona española, y otros porque estaban temerosos de ver cómo quedaba, porque cualquier tipo de sucesión podía romper el equilibrio inestable que entonces había en la Europa de aquel tiempo. 3 semanas antes de morir, Carlos II hace testamento, y en ese testamento nombra como heredero suyo a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou era nieto de Luis XIV, rey de Francia. Y además en ese testamento hacía 2 advertencias que tenía que cumplir el futuro rey. La primera de ellas, que no podría dividir el reino de España. Seguramente, aconsejado por sus asesores, pensarían que el imperio español, que en aquel tiempo todavía era notable, no podía o no debía ser repartido o dividido. Y una segunda cuestión que imponía también en este testamento es que el futuro rey de España tenía que renunciar también a unir la corona de España a otras coronas. Es decir, al nombrar a Felipe de Anjou, y ser nieto del rey de Francia, estaba implícitamente diciéndole que no podía ser rey de España, rey de Francia, y tenía que renunciar, cosa que hizo. Pero en el testamento de Carlos II pues pasó como pasa en casi todos los testamentos, que nadie está feliz y nadie está contento. El que menos feliz estaba, evidentemente, era el archiduque Carlos de Austria, porque era uno de los que legítimamente pensaba que le podía corresponder la corona de España. Su padre, el emperador Leopoldo, lo postulaba constantemente para que fuera el heredero. Tampoco le gustó el testamento al abuelo del futuro rey, a Luis XIV, y no le gustaba porque él, en el fondo, soñaba con que su nieto pudiera algún día gobernar los reinos de España, o podía ser rey de España y rey de Francia. Con esta situación empiezan los primeros movimientos.
Luis XIV manda su ejército y empieza a ocupar, ante la pasividad también del ejército español, empieza a ocupar los territorios que aún tenía España en Europa, y en torno al archiduque Carlos, se forma lo que se llama la Gran Coalición, una gran coalición que formaban Austria, Dinamarca, Holanda, Polonia e Inglaterra. Inmediatamente esta coalición declara la guerra en 1701 al Reino de España y al Reino de Francia. Y así comienza la Guerra de Sucesión Española. A nosotros, de toda esta guerra, lo que nos interesa es la batalla, que es cuestión del libro. El origen de la batalla podía estar, o está, en que los ingleses, junto con los holandeses, forman una potente escuadra que atraviesa el Atlántico, pasando por Galicia, el Atlántico portugués, y llegan hasta Andalucía. Hacen un desembarco en la provincia de Cádiz, pero lo que realmente les interesaba a ellos no era Cádiz. Les interesaba el punto estratégico que era Gibraltar. El que controlara el estrecho de Gibraltar controlaba todo el Mediterráneo. La Armada inglesa quiso en un principio conquistarla por las buenas, pero los habitantes de Gibraltar, la guarnición de Gibraltar, se declaró seguidor de Felipe V. Tras un intenso bombardeo, el día 1 de agosto de 1704, se rendía la plaza y entraban holandeses y británicos. Al frente de la armada iba el almirante George Rooke, que sorprendentemente se hizo con el control de Gibraltar. Digo sorprendentemente porque un año antes, en 1703, se había firmado, todas las potencias aliadas habían firmado un tratado, un acuerdo, por el que se comprometían a no ocupar ninguna de las ciudades ni puertos que fueran del Reino de España. La cosa era evidente: si ellos estaban luchando para poner a Carlos, al archiduque Carlos, como rey de España, no iban después a quedarse con las posesiones que conquistaran o a las que llegaran. Pero sorprendentemente el inglés se hizo el sueco y se quedó con Gibraltar ante la perplejidad de los holandeses, que apenas tenían ejército para poder contrarrestarlo. Y así fue como se ocupó Gibraltar. Pero aquí se produce, claro, la reacción que se produce en el ejército español y francés es inmediata. Una flota viene al mando del conde de Tolosa, y los ingleses, en lugar de esperarlo en Gibraltar, salen de Gibraltar y traen sus barcos y vienen a parar aquí a las costas de la Axarquía, en las costas de Vélez, Málaga. Y ahí se produce la batalla de la que hoy tenemos este libro. Esa batalla fue de un resultado incierto, ya veremos ahora un poco más, hablaremos de esta, pero tuvo consecuencias muy importantes en toda la guerra y para el futuro de España. En el año 1711 muere el hermano de Carlos, el hermano mayor, que era el que había heredado el imperio del padre, y entonces él hereda el imperio. Con lo cual, inmediatamente las mismas fuerzas aliadas quieren que haya paz, porque ya se podían romper los equilibrios, porque si encima hacían heredero a Carlos, que ya estaba en el reino de su padre, pues se iban a romper los equilibrios por lo que estaban luchando. Y le obligan a que firmen el Tratado de Utrecht, que se firma en 1713. En ese tratado se produce varias cosas que son importantes y que aún hoy todavía perduran y están vivas. La primera de ellas es que todas las potencias europeas reconocen a Felipe de Anjou como Felipe V, rey de España y de las Indias, con lo cual se instaura en España la monarquía de los Borbones. Es el primer Borbón que viene a España y que se instaura. Hoy todavía está vigente en España la Casa de los Borbones. Otra cuestión importante es que las tierras, los territorios que tenía España en aquel momento en Europa, los pierde. Los tiene que ceder a las potencias aliadas, y además se pierde Gibraltar y Menorca. Menorca se recupera después, pero Gibraltar hoy en día todavía es una colonia inglesa dentro del territorio español. Bien, una vez dicho esto, y una vez situada la guerra ya, o la batalla dentro del contexto, nos tendríamos que preguntar, o nos preguntaríamos ya, ¿por qué
un libro sobre la batalla naval de Vélez Málaga 306 años después. ¿Qué pretenden Paco Montoro y qué pretende Miguel Ranea? ¿Acaso contarnos una batalla sobre la batalla naval de Vélez Málaga? O sea, narrarnos cómo fueron los hechos, qué ocurrió y contarnos una novela sobre el asunto. El lector inmediatamente se va a dar cuenta de lo que pretenden Montoro y Ranea. Basta con que empiecen leyendo el libro en la introducción. Ambos coinciden plenamente con historiadores a los que citan, Keyman inglés y demás, que dicen que la batalla naval de Vélez Málaga fue la batalla naval más importante que se celebró o que tuvo lugar en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española. Pero inmediatamente que aceptan eso, nuestros autores se quedan sorprendidos con dos cosas importantes. La primera, la gran cantidad de datos contradictorios, el escaso rigor de los estudios, la diversidad de fechas, diversidad de acontecimientos, diversidad que llevaba incluso a que la batalla se situaba en Málaga. La batalla hubo quien la situó desde Estepona hasta Almuñécar, desde Almuñécar hasta Estepona. En la fecha es un auténtico guirigay. Había quien decía que se celebró, que tuvo lugar, a mí me ha dado por celebrar batalla, tuvo lugar hasta después de las fechas del año siguiente, el año anterior, y eso les sorprendía a ellos, como dicen en la introducción del libro. Pero hay otra cosa que les sorprende también mucho, y así lo hacen saber, que es cómo, siendo una batalla tan importante y reconocida por tantísimos autores y aceptada ya también por ellos, cómo había tenido tan poca difusión y había tenido tan poca repercusión en la historia de Europa y en la historia de España. Ellos llegan a decir una frase que voy a leer literal. Dice que en torno a esta batalla hubo un agarrotamiento historiográfico. Así definen la situación con la que se encuentran cuando empiezan a estudiar todo el entorno de la batalla de Vélez Málaga. Con esto ya se sabe claramente qué es lo que pretenden. No pretenden contarnos una película, hacer una novela. Lo que pretenden es hacer un estudio en profundidad acerca de qué ocurrió en esta batalla, por qué ocurrió, cómo se desarrolló y qué consecuencias posteriores tuvo para España y para Europa esta batalla. Por las cosas claras empiezan ellos a contar el grado de dificultad con el que se encuentran. Tocan documentos que dan una fecha, documentos con fechas contrarias y demás, y ven una especie de luz salvadora, porque encuentran 4 trabajos, 2 de ellos publicados en Francia y 2 de ellos publicados en Inglaterra, que parece que ahí, siguiendo los hilos conductores, pueden llegar hasta el final de lo que pretenden. Por cierto, que les tengo que recomendar que en esta introducción hay un bello capítulo dedicado al Vélez Málaga de 1704, que seguro que leerán con el mismo interés que yo leí. Entonces, con estos planteamientos ya y sabiendo claramente qué es lo que quieren los autores, ¿qué camino siguen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegan hasta el final de desenmarañar todo lo que rodeaba a esta guerra? Pues lo hacen de una forma muy fácil. Eligen una primera parte del libro que le llaman sencillamente la batalla naval. Tengo que empezar diciendo que yo me lo leí de un tirón, porque hice además un pequeño truco que les voy a recomendar a ustedes con permiso de ellos. Yo di por bueno todo lo que decían, sin hacer caso prácticamente a ninguna de las llamadas que hacen. Ponía 64, te vas a pie de página a ver documentos. Yo lo leí del tirón, porque es verdad que era como una novela, donde ellos van desgranando, ahora hablaremos un poco más de eso, todo lo que rodeaba a esta batalla. Una vez que me lo había leído ya por completo, sí hice una segunda lectura, acudiendo, releyendo y disfrutando toda la información que viene en el libro, información que sirve de base o que argumenta todo lo que posteriormente ellos han concluido en torno a esta batalla. Tienen una prosa que es fácil, una prosa amena, es una
que se lee de un tirón, como no podía ser de otra forma. Vuelvo a decir que es como una novela, no podía ser de otra forma, conociendo a Raúl y a Guti. Son dos figuras que saben perfectamente expresar y demás. Entonces, en este primer capítulo tiene 22 apartados, comienza hablando de los orígenes del conflicto. Empieza los orígenes del conflicto, la guerra, la concentración en el mar, hace una semblanza de los dos almirantes de cada una de las armadas, cuenta cómo se desarrolló la guerra, una guerra que fue durísima, hubo 5.000 muertos, una guerra cuyo resultado final, en cuanto a quién ganó o no ganó, fue más que dudosa en cuanto al triunfador. Las consecuencias sí dieron un claro ganador, que fue Inglaterra, ¿no? Entonces ellos van desglosando todo, las fuerzas que había en la contienda, hablan del nombre de los barcos, cómo se produjo la lucha, y cada momento van aportando las pruebas suficientes para ir corroborando lo que ellos mantienen y reafirman en toda esta parte del libro. Por cierto, y como no podía ser de otra forma, también hay varios capítulos dedicados a Vélez Málaga. Por ejemplo, las consecuencias de la batalla en Vélez Málaga como base de operaciones. Es lógico que ellos, dos veleños, se ocupen de su tierra y hagan capítulos expresamente hablando de Vélez Málaga. Y después el libro tiene una segunda parte que ellos llaman testimonio. Que yo lo primero que voy a decir inmediatamente es que es un testimonio, estos testimonios son un testimonio de la generosidad de ambos autores. Es difícil que dos investigadores que han perdido muchos años de su vida, que han trabajado muchos años en esto, sean capaces de poner a disposición de todo el mundo todo el material que ellos han encontrado con sus horas de trabajo. Todo lo ponen aquí a disposición del que quiera verlo y del que quiera utilizarlo, y a disposición de todos los historiadores y de todos y cada uno de los investigadores. Es una auténtica joya el ver todas las piezas y todos los testimonios que utilizan para el fin último de la obra, que es explicar, como vengo diciendo, todo lo que rodeó a esta batalla. Hay testimonios desde los informes que emitieron tanto el conde de Tolosa, el informe que le mandaba al rey, a su rey, a Luis XIV, como el que hizo el almirante inglés para la reina Ana de Inglaterra, cartas de ministros de aquel tiempo, de testigos presenciales, monedas que se acuñaron, vienen copias, fotografías de las monedas acuñadas tanto en el Reino Unido como en Francia, y por haber, hasta unas canciones de romancero popular que se escribieron, como se hacía en aquel tiempo, para conmemorar o para cantar la gesta que supuso esta batalla. Con este camino recorrido, nuestros investigadores llegan hasta el final. ¿Cuál es el final? El final lo resumen ellos también perfectamente en una parte última del libro que ellos llaman el epílogo. Este epílogo yo lo he entendido que es como una especie de reafirmación en el que ellos se sienten orgullosos de lo que han venido contando y reafirman absolutamente toda la importancia que tiene esta batalla y reafirman de forma definitiva que se han acabado todas las luces, todas las incertidumbres y todas las contradicciones que envolvían esta batalla importante. Así, ellos dicen, por lo que se refiere al nombre y lugar de la batalla, no hay ya ninguna duda. El nombre de la batalla es la Batalla Naval de Vélez Málaga. El lugar fue aquí, en las playas de nuestra Azarquía, mirando a la vista de Vélez Málaga. Y la fecha, el 24 de agosto de 1704. Y hacen aquí una serie de consideraciones que es resumir todos los argumentos que han venido utilizando a lo largo del libro y que ustedes, cuando lo lean, lo verán. Pero a continuación dan el salto importante. Una vez ya disipadas estas dudas, nos queda hablar de la importancia que tuvo esa batalla. A ellos, decía yo al principio, les había sorprendido que una batalla tan importante apenas si tuviera trascendencia. Entonces ellos ahora ponen la batalla en el sitio que le corresponde históricamente. Se ha acabado aquel agarrotamiento historiográfico que había envuelto a la batalla naval de Vélez Málaga.
Dice, por lo que se refieren a la trascendencia de la batalla y a la importancia de la batalla, reconocen que por culpa de esta batalla, o gracias a esta batalla, se perdió Gibraltar. España no fue capaz de recuperar Gibraltar más. Reconocen que el dominio marítimo que hasta ahora había venido ejerciendo Francia pasa a ocupar Inglaterra. Reafirman además aquí que si no hubiera producido esta batalla, seguramente el Mediterráneo se hubiera convertido, dice aquí, en un lago del ejército inglés. Es decir, ellos ya aquí nos dan todas las ideas de todo lo que ha supuesto la importancia de esta batalla. Vienen aquí una serie de argumentos que ustedes leerán. Yo voy a leerles solamente una cuestión, que es una consideración final que hacen ellos. La voy a leer literal. Dice, vista y estudiada la documentación precedente, resulta más rigurosa la utilización de la terminología batalla naval de Vélez Málaga para designar la ocurrida en aguas mediterráneas de las costas malagueñas ante las tierras de la Axarquía el 24 de agosto de 1704, en lugar de la tradicional nominación de batalla naval de Málaga, mantenida erróneamente durante 3 siglos por varios litógrafos, historiadores y cronistas, especialmente españoles y malagueños. Por causa de este combate no se pudo recuperar Gibraltar para España, que quedó bajo el poder inglés hasta la actualidad. Y a partir de este hecho militar se puede observar el declive de la Marina francesa y el crecimiento del poderío naval inglés en el mundo. Siempre se ha dicho que para aclarar bien las cosas hace falta un buen libro. Y este es evidente que es un buen libro, es un gran libro. Yo estoy convencido que este libro va a traspasar nuestra frontera. Este libro no tiene vocación localista. Este libro es transgresor en muchos aspectos, porque viene a tirar una piedra dentro de las calmadas aguas de la historia. Yo creo que este libro va a crear polémica, yo creo que este libro va a traspasar por completo nuestras fronteras y este libro va a ser un referente de todo el que quiera estudiar y conocer la Guerra de Sucesión Española y, evidentemente, la historia de España. Felicitaros y daros las gracias otra vez por haberme encomendado esta misión que espero haber resuelto por lo menos con soltura. Gracias.